cualquier duda o pregunta pueden hacerla. Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas al 6º módulo. ¿Quiénes son tratantes? ¿Les podemos identificar? ¿Cómo les podemos identificar? Y esto es importante porque existen muchas creencias sobre quiénes son tratantes. Muchas ideas, muchos juicios que pueden llegar a exponer a las personas a estas redes. Y aquí me voy a detener. ¿Quiénes son tratantes? Pueden rayar acá. Si pueden, aquí en la presentación, pueden rayar o por el chat, pueden colocar, les voy a leer en el chat, para ustedes, ¿quiénes son tratantes? ¿Quiénes son tratantes? Familiares, vecinos, todo. Okay. Familiares, vecinos, amigos, nos dice Orlando. Los tratantes pueden ser cualquier persona, familiares, amigos, vecinos. Existe un perfil único, podemos decir que hay un perfil único. Estas participaciones son importantes. ¿Por qué? Porque así construimos el conocimiento también, es una construcción, y ir también observando si hay algún prejuicio, alguna idea que podamos ir trabajando. Ok, vamos, hombres, mujeres, adultos mayores, cualquier persona puede ser tratante. Cualquier persona, familiares, amistades, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. No existe un perfil único de tratante. Cualquier persona, María dice, todos somos vulnerables, puede ser que estemos en algún caso, cualquier persona no tiene un perfil determinado. Cualquier persona, funcionarios, fíjense, aquí Orlando nos habla de funcionarios y funcionarias. Entonces es importante porque no es lo mismo ser una persona particular, o sea, que se dedica a la trata, a ser un funcionario, una funcionaria, ¿cierto? Ok. Hola Juana, empleado o funcionario, exactamente. Puede ser cualquier persona conocida de la víctima, amigos, vecinos, compañeros de estudio. Cualquier persona no tiene un perfil determinado. Nos habla cualquier persona, familiares, amistades, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio. Excelente todas sus participaciones. Los tratantes pueden ser distintas personas, desde el conocido. Ok. El tratante es una persona indolente, cómoda, que puede, que quiere dinero fácil. Ahora, ¿quién puede ser? Puede ser una persona cercana, llámese amigo, familia, o alguien desconocido que se presenta como salvador de la situación. Aquí Janet habla salvador de la situación, se explota la vulnerabilidad. Excelente, o sea, estudia. Los tratantes pueden ser distintas personas, desde las personas conocidas hasta el que menos creemos. Esto es fundamental lo que dice Aura. Puede ser una persona que tú no creas, que tú dices, no, es imposible, porque es muy buena gente, es una persona muy buena, o sea, imposible. Sí, inclusive son familiares de confianza, sí, así es. Siento que no hay características específicas, incluso pueden vender una imagen de apariencia buena. Aquí, Soraya, es algo fundamental lo que acaba de escribir, porque es lo que se decía, no es tanto lo que es, sino lo que parece ser. Entonces, no es tanto lo que ustedes llegan a ver, la idea cuando sucede un hecho punible, un abuso sexual o un hecho aberrante, se tiende a asociar la idea de que es una persona mala, un demonio, un monstruo. No, es una persona. Entonces, no se puede, digamos, satanizar, no se puede como llegar a creer que son enfermos mentales, no, o sea, no. Entonces, ojo y cuidado con eso. Lo que sí es que ese tratante estudian los vulnerables, sí.
Es toda persona con capacidad de poder y control, ya que la violencia de género se basa en la simetría del ejercicio del poder en la relación sentimental, amistad, de trabajo. Exactamente así es, Yemen. Y que buscará generar, o sea, para mantener ese control y ese poder, va a buscar generar la dependencia, asegurar ese control a través de mecanismos para ello. ¿Ok? Eso es importantísimo lo que acaba de escribir Yementy. Depende del entorno de la persona que es víctima de trata. Muchos se aprovechan de la situación. Así es. No son enfermos mentales, son delincuentes. Exactamente. El abuelo acusado de sus nietas bajo la imagen de hombre de miedo y control de la casa por la alimentación, por el... Normalmente, fíjense, en Argentina, con esta formación y de verdad después de interactuar mucho tiempo con las compañeras de Argentina, nos, digamos, se pudo observar cómo en Argentina, aparte de lo que es, digamos, el reclutamiento, esas fases de reclutamiento, ellos tienen algo que llaman ofrecimiento, es decir, cómo puede ser el propio papá o el familiar o alguien cercano que termina ofreciendo a esa adolescente, a ese niño o niña a las redes. Ofrecer, o sea, o vender, o sea, a las redes. Incluso algunos trata pueden llegar a ser personas pretendiendo y expresando a las personas que deseen lo mejor que estas personas comienzan a ofrecer para que crean y así cubrir sus necesidades. Utilizan un sistema de premios para captar a sus víctimas. Pueden llegar, y de hecho, gracias Luisa, de hecho, el tratante puede llegar a adelantar dinero. Es decir, puede decirle a la persona, y sabiendo, porque tienden a estudiar, a observar y a explotar la vulnerabilidad, mira, te voy a dar $200 para que pagues las deudas que tienes, pero vas a tener mucho más de eso. Entonces, eso sirve como para enganchar a la persona y que ya la persona se sienta comprometida. ¿Comprometida con quién? Comprometida, comprometida con esa persona, con esa red. Sí, eso es mendicidad, Mauricio. También, o sea, fíjense que en una formación que hicimos con la Policía Municipal de Urbaneja, un funcionario me decía, doctora, cuando hemos ido a las avenidas, si ustedes observan en las avenidas, hay a veces adolescentes, niños, hay infantes pidiendo comida, dinero. Cuando tú observas y te quedas observando todo el entorno, tú puedes ver no solamente al infante, al adolescente, al niño, sino que además tú puedes observar cómo está una persona adulta o otro adolescente observando para ver si cumplen con lo que tienen que realizar. Y entonces, por eso, la trata no es solamente explotación sexual o por trabajo forzado, sino también por mendicidad. De hecho, la mendicidad en el informe de Naciones Unidas, de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, ocupa el tercer lugar, después de explotación del trabajo. La primera es la explotación sexual, la segunda, explotación por razones de trabajo, laboral, trabajo forzado, y la tercera, la mendicidad. Pero también sucede que pueden ser objetos de obligados a cometer actos delictivos. Eso es para, digamos, para ir viendo. Fíjense, aquí les voy a ir mostrando algunas situaciones. Quise enfocarlo en Venezuela. Si ustedes quieren, pueden acceder a la compañera en Chile y en los videos de Argentina, que lo han hecho muy bien, pero fíjense aquí, quise enfocarle diferentes situaciones para que ustedes puedan observar.
Ok. Entiendo, Gladys. Fíjense, aquí, la trata de personas, otro mal del arco minero de Venezuela. Normalmente, cuando hay explotación, ya sea de oro, de algún mineral, allí va a haber trata, ya sea por explotación, por trabajo forzado, pero además existe explotación sexual, porque esas personas requieren, pero no es nada más la explotación sexual, explotación por trabajo forzado, sino que de allí sacan el oro, ¿cierto? ¿A dónde va ese oro? ¿A dónde va ese oro? ¿Quién compra ese oro? En África, durante muchos años, para el año en África, en lo que fue los años 90, se empezó a hablar de los diamantes de sangre. ¿Qué quiere decir con diamantes de sangre? ¿Cómo se extraen? ¿Qué tiene que ver todo esto? Que todo es una estructura. Porque, por ejemplo, desde el que está en esta explotación minera, extrayendo ese mineral, a dónde lo llevan o dónde procesan ese mineral que es obtenido por esta explotación. Sí, hay Diamantes de Sangre, que es una película. Y eso, o sea, esa explotación, posteriormente alguien llega a comprar una prenda, un zarcillo, unos anillos o una gargantilla de oro. Recordemos que el delito de trata requiere la participación de varios sujetos activos, no es uno solo que participa. El tratante no participa de manera individual, requiere de una organización. Muy bien, gracias Trina por esa, pero fíjense, eso es también estudiarlo porque a veces se piensa que la trata es solo ejecutada por estructuras muy organizadas. O sea, solamente por unas estructuras, sí es cierto que la trata es un proceso, es decir, primero el reclutamiento, esa captación, luego transporte, traslado, la acogida y posteriormente la explotación. Puede ser que esas etapas pueden ser ejecutadas por diferentes personas, pero también puede llegar a darse la situación de que sea ejecutada por una persona. Entonces, ojo con, o sea, porque siempre, de hecho, se tiende a pensar que solo es delincuencia organizada. Y cuando hemos visto estructuras familiares, de hecho, aquí hay estructuras familiares. Y también, o sea, no es, aquí lo que quiero es que ustedes lleguen a tener una amplitud. A veces solemos pensar que solamente son estructuras de delincuencias muy organizadas, llámese estructuras como carteles, la mafia salvatrucha, esas estructuras muy organizadas, y no necesariamente tiene que ser así. De hecho, ese es uno de los problemitas que tenemos con nuestra legislación, que lo vamos a ver la semana que viene, porque nuestra legislación establece delincuencia organizada, pero puede ser que no sea así, ¿ok? No sean estructuras tan organizadas, ni estructuras, ni una, digamos, un cartel tan estructurado o elaborado, y eso lo vamos a ver hasta en el mismo informe de Naciones Unidas. La captación es individual. En las estructuras más organizadas se tiende a tener a cada persona en su, digamos, cada persona tiene su función, o sea, tiene, sí, su función o lo que, digamos, lo que debe ejecutar. Hasta madres desalmadas pueden ser trata con sus hijos con diferentes formas de explotación como sexual, laboral, en la mendicidad. Y no ataquemos a las mujeres. Nosotros vivimos en un sistema patriarcal y en este sistema se cosifica. Las mujeres no vivimos, o sea, estamos en una sociedad que es evidentemente patriarcal y hemos sido socializadas muchas en este sistema patriarcal. Por ello reproducimos el patriarcado. No, o sea, es parte del sistema en el que
vivimos, en donde las personas tienden a ser, digamos, propiedad. Y aquí me gustó mucho lo que hizo mi compañera en Chile, que colocó como, o sea, recordemos cuántas abogadas hay aquí y abogados. O bueno, hay algunos que son abogados o abogadas, pero fíjense, cuando veíamos en Roma o en las películas de Roma, allí ustedes pueden observar en las películas de Roma cómo el hombre, el pater familia, tenía derecho de propiedad sobre la vida, la muerte, el destino de cada persona. Entonces, no es, digamos, no es atacar a las mujeres como madres desalmadas. También puede haber un padre. Entonces, ojo con esa situación y no hasta madres desalmadas. Ok, es una explotación total del hombre, llámese adulto, hombre y mujeres, en trabajo forzado, prostitución. Ese delito se da a nivel de explotación minera. Les puse un ejemplo en la parte de extracción, pero esto podemos verlo en muchas otras industrias, ¿ok? Entonces, este es solo un ejemplo. De hecho, lo vamos a ver en otras, digamos, en otras imágenes. Madre, padre, familia, en las minas se aprovechan de la necesidad vivida por muchas personas explotando y abusando sexualmente, especialmente a las adolescentes. Sí, y mientras más jóvenes, aquí se aplica un poco lo que decía Simón de Beauvoir, mientras más joven sea la adolescente o esa niña, estas redes tienden a cobrar más, tienden a ganar mucho más, ¿ok? Entonces es importante entender esta parte. Voy a tratar de aquí disculpen, si pueden observar esta presentación. Sí, mientras más jóvenes, mayor es su vulnerabilidad por razón de la edad. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, es un sistema muy complejo, ya que muchas veces existen familiares, amigos, quienes participan en la trata. Ok. Ya va. Hay varios y quiero leerles porque todos son importantes, ¿verdad? Mientras más jóvenes, más vulnerables, así es, Trina. Es un sistema muy complejo, ya que muchas veces existen familiares, amigos, quienes participan en la trata. Sí, esto es hasta primos, primas, esto es muy común. La sociedad es un sistema patriarcal que se expresa mediante el machismo, la discriminación y la violencia, donde lo femenino, mujer, niños, niñas, adolescentes, personas adultas, mayores, es visto como menos. La violencia está en la base cultural y lo puede reproducir cualquier persona. La trata no escapa de este concepto, ciertamente, Germain, y aparte porque la trata es una forma de violencia basada en género. Al hombre, a la mujer se le explota en razón de su género. ¿Ok? Y hoy es un día muy especial. ¿Qué día es hoy? ¿Saben qué día es hoy? Yo no lo he pasado por las redes sociales de eso, pero para preguntarles a ustedes, para ver si saben qué día es hoy. ¿Saben qué día es hoy? Ese es comprado por planes políticos extranjeros que vienen a nuestro país a través de contactos que se han localizado en algunos sitios, sí. Por acá ingresando, Anzuate, hola Raquel, saludos. Cuando una persona convence a una chica bajo engaño, la lleva a otro país a prostituirse. No sería una red organizada, sería una sola, perdón, con el fin de obtener lucro. Fíjense, pueden ser estructuras familiares, pueden ser hasta 2, 3 personas, por ejemplo. Eso es importante entenderlo porque no necesariamente, lo que pasa es que a veces cuando uno habla, ¿qué trata? ¿Qué te viene? Delincuencia organizada. O sea, uno se imagina los carteles, o sea, y entonces dejas de investigar lo demás. Entonces, es lo que no podemos hacer. Personas desesperadas que van a esta región en búsqueda de trabajo, son forzados a trabajar en las minas bajo condiciones similares a la esclavitud. A esto se suma que las mujeres que se enfrentan a la explotación sexual, así es. Sí, lucha contra la droga y tráfico.
Día Mundial de la Lucha contra las Drogas, Día Internacional contra la Lucha contra las Drogas. Sí, hoy es también Día Mundial de la Lucha contra las Drogas, pero no es por las drogas. Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura. Excelente, Marjorie, así es. ¿Y por qué les digo por las torturas? Sí es Día Internacional contra el tráfico de las drogas, etcétera, pero hoy es Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura. ¿Qué tiene que ver eso con la trata? Las redes suelen usar la tortura y digamos como violencia basada en género, ¿qué es? A tortura, los tratos crueles, humillantes y degradantes están implícitos en esta forma de violencia. Es decir, ellos van o estas redes van a usar esta trata, van a usar Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura. Así es. Hoy es Día Internacional, estas redes suelen usar esta tortura o diferentes formas de tortura para mantener ese control y ese poder. Se suele pensar que solamente es el Estado, o sea, y no. O sea, eso es, hoy estamos cambiando y vamos mucho más allá. Entonces, es importante, digamos, en este sentido hay sentencias tanto de la Corte Interamericana, sentencias del Tribunal de Ruanda, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, sobre este sentido. No necesariamente solamente con la trata, sino con la violencia basada en el género y o sea, y cómo la trata está implícita en estas formas de violencia. Para la venta de algunos sectores, una de las graves consecuencias de esta trata es el lugar de explotación. Terminan con enfermedades. Esas son algunas de las consecuencias que puede presentar una persona en situación de trata. Fíjense aquí. Aquí en esta imagen podemos ver un tuit del fiscal general, Tarek William Saab, cuando llegó a desmantelar digamos, una red que se dedicaba a la trata con fines de explotación sexual. Fíjense a la persona, yo le tapé por respeto, porque eso, exponerla, vulnera los derechos de esta persona, porque a pesar de que está siendo sometida a un proceso penal, hay derechos humanos que debemos respetar, como por ejemplo no exhibirla, porque ahorita inicia lo que es la etapa de investigación. Mientras están en investigación, hay una presunción de inocencia. Entonces, por eso le tapo la cara, se oculta esta cara. Pero fíjense que aquí se llegó a ligar, o sea, la investigación, digamos, establece una vinculación entre una agencia, Sambil Model, con una red de trata con fines de explotación sexual, y fíjense con la implicación de la banda, de una red en el Callao. Entonces, aquí, o sea, actuó para que ellos realizaran llegaran a desmantelar esta red. Hay una labor de investigación previa para esta forma de violencia. No es una, o sea, digamos, la diferencia de este delito con otros es que aquí implica una investigación especializada previa a, digamos, a la aprehensión que se realizó. Los tratantes, personas utilizan la violencia psicológica, otras formas de tortura. Utilizan muchísimas formas, o sea, no es solamente amenazas o la coacción, sino diferentes formas y tratos humillantes para lograr ese control y esa dependencia de esa persona que está siendo sometida a esa situación. ¿Qué pueden observar en esta imagen? O sea, bueno, no se le ve mucho el cuerpo de ella, pero digamos, ¿ustedes creen que ella va a ser tratada igual a cualquier otra persona? O digamos, si no es una mujer 90, 60, 90, sino que es una mujer, por ejemplo, adulta mayor, con un cuerpo más que llegue a estar implicada en una red, vamos a tener una presunción. Si es otra persona que no cumpla con estos estándares de belleza a nivel judicial,
¿va a ser tratado igual? Pregunto. Inducción al suicidio. Gracias, me comentó Luisa, la trata se convierte en un acumulado de varias violencias. Sí, es una de las formas más complejas por eso también. Marjorie dice que debería ser tratada judicialmente igual. ¿Ustedes creen que judicialmente? Vamos a colocar, ¿ustedes creen que al ser investigada una persona, digamos que es bellísima, que está implicada en una red de trata, pero es bellísima, físicamente cumple con los estándares de belleza impuestos por la sociedad, y a la vez es investigada otra persona que no cumple con esos estándares de belleza o no es tan agraciada físicamente, será investigada igual, será tratada igual. Pueden, digamos, interceptarse prejuicios como que, oye, pero qué bonita es ella, no, tiene una cara de ángel, no. Ok, vamos a ver qué nos dicen por aquí. ¿Debería ser tratada judicialmente igual? Sí. No creo que la traten igual, forma parte de una red de modelos. Ella es una modelo y va a ser tratada de manera diferente con privilegios que va a comprar. Luisa, eso es importante. Viste allí en un punto esencial. Le pusieron un chaleco policial, ya se ve que tienen preferencia. Ella debe estar tratada con otra visión, no como un ser humano común. Es importante esto, puede ser muy bella, con todo respeto, pero depende más sus influencias que otras cosas. No necesariamente, no necesariamente. Y en la práctica se los digo porque lo vemos, o sea, se puede apreciar a veces. No son tratadas igual, marca la diferencia, su diferencia física. La parte física no es limitante para la trata judicialmente. En principio. Exacto, se ve que tiene influencia, debe tratarse por igual por la justicia, el delito no hace diferencia, caen en lo atractivo, el atractivo puede tener, fíjense, sí es importante entender que esto puede llegar a tener una repercusión en cómo sea procesalmente, digamos, investigada, sí, porque lo hemos visto, mi experiencia yo lo he visto. De hecho, cuando llevaban a una persona, no voy a decir cuál caso, pero era una persona muy, y llegaba a los tribunales, tú escuchabas en el pasillo, mira, ay, qué belleza, no, yo no creo, o sea, no, tiene o sea, no creo que se dedique a eso, tiene una carita muy bonita de ángel, entonces, exactamente, está en una red, no está sola. También vamos a ver una dinámica que puede ser que muchas redes llegan a utilizar, y es que normalmente pueden iniciar siendo, digamos, estando la persona en situación de trata, y posteriormente pueden llegar a convertirse o a estar, digamos, a empezar ya ellas a reclutar y a formar parte de la propia red. Entonces, por eso la trata es un delito tan complejo a la hora de investigar. Entonces, no es muy, eso para entender, una recaptación. En mi opinión, creo que la van a tratar de forma distinta debido a que es modelo y por su estatus económico. Sí, o sea, y eso lo he visto, he llegado a percibirlo, sí. Y allí podemos observar cómo intervienen el estereotipo de belleza, el estereotipo de la belleza en lo que es la administración de justicia, en la investigación, en el procesamiento, en ese trato que te da, porque no es nada más el trato que te puede dar un juez o una jueza, sino recordemos que el sistema judicial hay alguaciles que son los encargados de llevar a la persona detenida desde el sitio de reclusión, digamos, en el Palacio de Justicia,
hasta el tribunal para rendir su declaración. Entonces, el cómo se han tratado o cómo puede o sea, llegar a tener acceso, por ejemplo, a la comida que le lleve el familiar, porque hay veces que esas diferencias se pueden llegar a marcar. Entonces, podría ser un chivo expiatorio el que está por detrás de su rol, en el que debería estar preso. Siempre hay trato diferencial para bien o para mal. El trato diferencial no debería de existir. Dentro de lo que es el sistema de administración de justicia, ese no es el deber ser, para que sea una justicia, o sea, objetiva, imparcial, pero esa objetividad, como siempre, la vemos así como que, y desde un enfoque de género suele estar en entredicho. Entonces, bueno, excelentes intervenciones, muchísimas gracias, continuamos. La víctima de trata podrá convertirse en tratante, ya que a pesar de su vulnerabilidad, estará a merced de sus tratantes. Y para tener un cierto cambio en su situación, se llega a convertir en eso, una tratante. Sí, y no solamente, o sea, por su estado de, por la vulnerabilidad que llega a tener, sino también porque es lo que ha conocido. Entonces, cuando tú haces evaluaciones de estas personas, no hay redes de apoyo a veces, o sea, hay que ver, claro, caso a caso, cada persona. Sin embargo, digamos, eso se puede observar. La ley es aplicable por igual en teoría, pero en la práctica está condicionada. El deber ser es que quienes son encargados, las personas encargadas de aplicar la ley, todas las que trabajan en el sistema de administración de justicia tienen que aplicarla conforme a los principios de los derechos humanos, conforme a los derechos humanos. Ese es el deber ser. Si le preguntamos a ella por qué se prestó a eso, no creo que llegue a responder. Por favor, apaguen micrófono, el audio. Seguimos, pues. Descubren en Venezuela una red de explotación sexual de menores relacionadas con poderosos militares y empresarios. Este es un artículo de Sebastián Abarraiz del 17 de enero de este año, 2021. Aquí hay varios, bueno, quiero que vean en el título un error. ¿Cuál es el error? Un error que está en el título, considerando que estamos en Venezuela y nos regimos de acuerdo a nuestras leyes, a nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el error? Muchas veces ellas se relacionan con algunas menores. Muy bien, menores. Excelente. Nosotros aquí menores no, son niños, niñas y adolescentes. Menores no se utilizan, no debe utilizarse porque es discriminatorio. Exactamente. Muchísimas gracias. O sea, fíjense, ustedes están de verdad excelentes intervenciones. Fíjense, en reuniones sociales de Apure circulaban catálogos con las fotos de jovencitas y algunos jovencitos. Esto fue el día, pero digamos, se desmanteló esta red en Apure por pura casualidad. Y ustedes se enteraron de de que fue desmantelada. Menores no, es niñas, niños y adolescentes. Sin audio. Ay, María, vuelve a entrar si quieres. Menores, ok. Así es, Raquel. Es discriminatorio. Fíjense, en este artículo pueden observar, voy a subir acá. Ay, disculpe, se me subió. En el estado fronterizo de Venezuela, Apure, se ha destapado una poderosa red relacionada a poderosos militares, empresarios, algunos extranjeros que utilizan jovencitas de 13 a 16 años en la explotación sexual. El gobernador ha manifestado que esa investigación debe llegar hasta sus últimas consecuencias, así caigan oficiales. Todo empezó cuando una abuela ignorante de la tecnología, pero dime ustedes, una abuela ignorante de la tecnología. Bueno,
que solo la usaba para llamadas telefónicas, mensajes, WhatsApp. A causa de la polémica por esa red, por WhatsApp, decidió cambiarse a Signal y Telegram. Su manejo, o sea, que no conocía mucho el manejo del teléfono, hizo que cayera en una aplicación que nunca había visto. Fue el primer paso de lo que se ha convertido en un escándalo en Apure, en donde está a punto de caer una poderosa red que tiene mucho tiempo funcionando. Militares, cantantes, empresarios, mucho dinero detrás del negocio del sexo con niñas y adolescentes y niños. En reuniones sociales se ofrecían a los potenciales clientes los catálogos con las fotos de jovencitas y algunos jovencitos. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Aquí, ¿cuáles son los poderes que están implicados? No puedo demostrar porque no lo había. Solo algunos presos, ninguno militar. Sebastiana, ya va, le gusta hacer amarillismo con noticias parecidas. Más que el amarillismo, catalogar de que es amarillista o no, es, digamos, el contenido y lo que aparece. Y además porque Naciones Unidas sabe que, de hecho, cuando desmantelaron esta red en Apure, miren, paralelamente, el Ministerio Público estaba desmantelando una red en el Tamacuro, que no conseguí ese artículo. Pero esa red en el Tamacuro era familia, era toda una familia y era del Tamacuro, Guiria y Trinidad y Tobago. Ese era allí. Entonces, ¿cuál es lo importante? Digamos que cuando sale que se desmanteló aquella red, eso fue con bombos y platillos, pero después sale esta información, se dio un poquito, digamos, de sentimiento, o sea, pero gracias, Germen G. Mira, ya lo iba a mencionar. En este caso es parecido al libro 4 crímenes, 4 poderes. Allí estaban implicadas todas las esferas, poder militar, religioso, político, económico y estatal. Bueno, allí yo creo que esa es una obra que todavía hoy la tenemos muy vigente. Y fíjense aquí, de esta no he sabido de verdad, y lo busqué por las redes, si quieren pueden investigar, o las compañeras que están de Apure decirnos, estigmatizante, sí, Zoraida, la palabra menores es estigmatizante, denigrante, desvaloriza, sí, totalmente de acuerdo. Estos poderes, cuando son personas, no es lo mismo que, por ejemplo, Julio Pérez, una persona particular, esté en una red, o sea, digamos, parte de una red, o sea, cliente de una red, a que sea alguien que tenga, digamos, acceso o que tenga algún poder. Si tiene algún poder, esto, digamos, aquí es cuando encontramos cómo algunas personas pueden llegar a hacer acciones para tratar de asegurarse la impunidad en estos hechos. Entonces, eso es importante entenderlo. Aprovechamientos de la autoridad que el Estado les ha conferido. Eso es para reflexionar. Fíjense, seguimos. Desmantelaron red de trata de personas en Caracas. Y adivinen por dónde se llegaba a reclutar. Por las redes sociales. Aquí se llegó a detener a Ricardo Antonio Abreu Flores, de 52 años de edad, y a Marelis, de 25, una joven de 25 años. Son dos bandas dedicadas a la trata en el área metropolitana de Caracas. Fíjense cómo, o sea, era un terapeuta estético. Ofrecía sus servicios como terapeuta estético. Vamos a ver, allí se aprovechó el hecho de que la abuela descubriera que su nieta andaba en una red de prostitución y mezclaron muchas cosas.
Lo que pasa que, fíjense, no es una red de prostitución. Donde exista prostitución, o a mí no me gusta llamarlo prostitución, donde exista explotación sexual comercial, porque tan solo una persona que llegue a pagar por sexo o por alguna relación sexual ya es para estudiar. Pero si esa persona que llega a pagar por sexo, por alguna relación sexual, donde existe esa explotación sexual comercial, vamos a ver situaciones que tratan. Entonces, aunque me traten de decir, no, eso es prostitución, trata es trata y prostitución es prostitución. Siempre vamos a ver cómo van a estar relacionadas. Entonces es importante entender esa parte. No es nada más, o sea, además que son niñas, adolescentes, o sea, y algo que tienden a usarse dentro del proceso de cosificación y en la explotación sexual comercial es que mientras más jóvenes, es lo que más solicitan, ¿ok? Estas redes. Entonces, fíjense, aquí que pueden observar, se llegó a captar por las redes sociales, por internet, por una página. Entonces, podemos ver, para ver la complicidad de los órganos de prevención, es parte en todas las influencias, las preferencias, María. Más que de prevención, de investigación. Pero esa es otra, la palabra prostitución está desfasada. Hay una discusión, Orlando. Esa es una discusión porque prostitución, fíjate, nuestro ordenamiento jurídico habla de prostitución forzada. Si habla de prostitución forzada es porque, o sea, de hecho, el Centro de Estudios para los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, CDC, espero que lo haya dicho bien, Dios mío. Está mi compañera por ahí, Carol. El centro, fíjense, el centro ha iniciado una discusión que a mí me parece muy buena, que se inicie en Venezuela sobre trabajo sexual. Podemos decir que en Venezuela existe trabajo sexual, que esas personas que son, que las llaman algunas prostitutas, que a mí no me gusta porque es peyorativo, trabajadora sexual, sexo, servidoras, esas personas lo hacen voluntariamente, ¿creen ustedes? Que les encanta y que lo hacen voluntariamente. Eso se los dejo para reflexionar. Sinceramente, mi opinión, y después de las evaluaciones y de lo que he llegado a ver, o sea, no es voluntario. No es voluntario, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando tú te encuentras en una situación de violencia y no recibes el tratamiento? Por eso siempre se hace énfasis en el tratamiento, porque el tratamiento evita que esa persona llegue a caer en otra forma de violencia. Pero si tú no le das tratamiento, si el Estado no le da tratamiento, esa persona va a seguir en otras formas de violencia con otras personas, pero va a ser vulnerable. Entonces, o sea, es para reflexionar. Es común vincular a la trata con la prostitución o confundirla. Sin embargo, la prostitución no tiene que ver con la explotación sexual. Para que sea considerada prostitución, la persona tiene que decidir voluntariamente ejercerla. Si no es así, entonces trata de personas. Lo que pasa es que fíjense, allí para decir nosotros que tiene la voluntad y que no está, digamos, presionada, tendríamos que ver qué tanto libre es, si verdaderamente es libre. Y es una reflexión que tiene que dar esa misma persona, porque muchas, de hecho, en el libro que yo les pasé, que es una investigación que se hizo, disculpen que estoy aquí, pero quiero enseñarles. Esta es una investigación, anécdotas de puta, que hizo Antonio Trujillo, es el autor. Ese periodista, él es periodista, hizo una investigación con diferentes, digamos, trabajadoras, voy a llamarlas trabajadoras sexuales, tanto que estaban en la avenida,
las que trabajaban en avenidas, en sitios, digamos, en plena carretera, allá en España, las que trabajaban como damas de compañía, en fin, de diferentes estratos. Lo que él pudo observar es que muchas, lo que pudo él observar es que por ejemplo, las que estaban como damas de compañía, no se identificaban. Es más, a ellas, o sea, si tú la escuchabas, ellas te decían, no, yo soy una dama de compañía. O sea, nada que ver. Ellas, o sea, te decían, yo presto un servicio, no es nada que ver, o sea, con trabajo sexual o no, eso no. Es diferencial desde lo legal, pero prostitución y la trata son formas de violencia que se alimentan, sin una no existiría la otra. O sea, están relacionadas, no es lo mismo, pero están intrínsecamente relacionadas. Y fíjense, ¿ustedes creen que porque en Holanda en Holanda el trabajo sexual es un trabajo? Autonomía, libertad de decisión. Gracias, Orlando. Sí, la voluntad tiene que ver con autonomía y libertad de decisión. Eso es para evaluar y reflexionar. De hecho, ese debate que están iniciando en Venezuela es fundamental. O trabajas, pero se ayudan con esa actividad. Firmados por el Estado venezolano, la responsabilidad en la prevención y atención a las víctimas y cualquier delito recae sobre el mismo Estado. Sí, el problema recae en que la estructura estatal es patriarcal y por ende minimiza la importancia de todo aquello que cuestione sus poderes. Bueno, ella es mi compañera y tiene amplia trayectoria en la lucha feminista en Venezuela y a nivel mundial. De verdad que coincido contigo, pero todavía lo que es el tratamiento no lo tenemos y lo vamos a ver en la próxima sesión. Antes, fíjense, vamos a seguir. Academia de belleza que funcionaba como fachada para reclutar mujeres para redes internacionales de trata de personas. Esto fue en Colombia, esto fue autoridades colombianas. ¿Qué pueden observar de esa imagen? Fíjense, en esa imagen, academias de belleza, modelaje, pero así como es una academia de belleza, puede ser una academia, no sé, de música, puede ser una academia de educación física, deportes, etcétera. O sea, las redes se pueden valer de cualquiera de estas academias. La cosificación de las mujeres, la hipersexualización, estereotipos de belleza, es así como lo dice, fíjense, esto, correcto, la cosificación del género femenino, y seguimos, muy bien. Y algo que quería aquí, y por eso es que cuando yo les digo, esta es una campaña muy vieja, muy antigua, o sea, esto no es de ahorita, no fue este año 2021, esto está, si no me equivoco, muy antigua esta campaña. Sin clientes no hay trata. Mientras exista una persona que llegue a pagar para explotar a otra persona, mientras exista una persona que llegue a pagar, ya sea para explotarla laboralmente, porque no le quiere pagar lo justo, o porque quiere llegar a pagar por una caricia, un beso, una relación sexual, mientras eso exista, va a seguir existiendo la trata. Esa es la realidad. Exactamente, todavía nuestras consideraciones sobre estos temas son muy incipientes, pero vamos en buen camino al ir formando y sensibilizando a la sociedad sobre estos temas. Es importante, como dice Germen, formarse, sensibilizarse, seguir. Ustedes, la idea es que sean multiplicadores y multiplicadoras de todo esto que estamos hablando. Hemos hablado de trata, explotación sexual, todos estos temas es importante seguir y generar discusión.
Las agencias de viaje también se prestan de fachada. Así es, Orlando. Pueden ser otros, o sea, otros sitios o agencias. Existen personas muy pervertidas que son capaces de pagar por esos servicios sexuales. Mira, yo les invito a ver Las Elegidas. Se los voy a colocar. No sé si llegaron a ver esa película. Voy a ver si la... yo la tengo. Al finalizar, les voy a colocar un extracto porque se sorprenderían al saber de quiénes son los que pagan por sexo. Son los abuelos de alguien, los padres de alguien, el hermano de alguien, el tío, el hermano de alguien. Entonces, no es tan descabellado. O sea, o sea, lo podemos tener en nuestra propia casa. Entonces, es importante ir, digamos, o sea, seguir haciendo estas campañas. Desde hecho, nos vamos a meter ahora con esto de que sin clientes no hay trata, para ver si así podemos volver otra vez sin clientes, sin que alguien que llegue a pagar por sexo o que llegue a pagar para explotar a otra, entender que son personas que pagan por explotar a otras personas. La parte artística es una fachada para este tipo de actividades, volver a ver muy interesante y sorprendente el mensaje que deja, como la película Durmiendo con el enemigo. Gracias, Orlando. Fíjense, bueno, lo que le quería comentar es que en las últimas actividades, cuando estaba en el programa yo realizaba la sensibilización de los hombres que estaban acusados o condenados por delitos de violencia contra mujeres. Entonces, en ese programa, que eran normalmente 30 hombres, y en un programa, cuando yo les preguntaba quién ha llegado a pagar por sostener o mantener una relación sexual. Si eran 2 de 33, los que levantaban la mano así y la levantaban así como con miedo. O sea, no era, mira yo, o sea, pero exactamente, o sea, es que les da, o sea, claro, cuando yo les explicaba el por qué, mientras tú pagues por eso, estás manteniendo toda una industria. El captador hace sus ofertas muy encantadoras, organizan todo muy bien para engañar. Recientemente vi una serie española, se llama El Inocente, es una muestra muy clara de trata y los tratos que recibían mujeres migrantes de diferentes países. Eran realmente nefastos y eran personas de altos rangos de cuerpos policiales. Las mujeres intentaron huir asumiendo otras identidades. Se las recomiendo, está en Netflix. Gracias, Marjorie. Ok. Ya, wow. Ya va, aquí tengo varios comentarios. Voy a tratar de ir, o sea, porque todos son muy importantes. Isabel Yemenji, de la campaña Sin Clientes No Hay Trata, si no me equivoco, es del 2014-2015. Fue muy interesante porque desmitificó el perfil del tratante. Sí, era muy, o sea, no creo, yo creo que fue, ya, Yemenji. No sé si fue 2010 o antes, porque esta es una de las imágenes que yo tengo en el baúl de los recuerdos. Pero actualmente el debate se ha elevado incluso a cuestionar si es correcto nombrar como cliente a alguien que es capaz de agredir a una víctima. Sí, sí, eso es cierto también, porque eso sería como, sin embargo, esas discusiones son buenas que se den para seguir, digamos, construyendo en este proceso en el que estamos. El mundo artístico, muy de moda, pagar el noviciado para ser estrella de televisión. Bueno, ese es otro. El sistema patriarcal, nos dice Orlando, impulsa al varón a que utilice los sexoservicios. Más que el sistema patriarcal, bueno, es la socialización, es como la misma, o sea, el papá o el mismo contexto presiona para que, digamos, para que el joven llegue a perder su virginidad. ¿Ante quién lo hace? Por ejemplo, de todos los hombres que llegué a tener en los cursos de sensibilización y orientación,
solo uno llegó a reconocer que su papá llegó a pagar para que él perdiera la virginidad. Del resto, ninguno lo dijo, lo admitió. Porque recordemos que la sexualidad es un tema también bastante complejo. Debemos recordar que los ingresos por trata de personas son bien altos porque es una industria, es un negocio. Sí, por eso insistimos en lo estructural. Claro que es estructural, pero no es nada más, o sea, no podemos restringirnos a pensar que es solamente carteles o mafias muy estructuradas, sino que puede ser una familia, puede ser una pareja, puede ser, digamos, estructuras pequeñas, y eso lo vamos a ver. Bueno, ahorita vamos a hacer una... ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Voy a iniciar aquí. ¿Quiénes son tratantes? Ya ustedes lo han visto. Aunque cualquier persona puede llegar a ser tratante, las Naciones Unidas señala que más hombres son arrestados, investigados y condenados por trata de personas que mujeres. Aunque poco común, puede darse casos de trata sin un grupo criminal estructurado. Es decir, muy estructurado u organizado. A veces son pequeños grupos, familias, amigos, conocidos, personas cercanas a la víctima que se ocupan de una parte de la cadena o de toda esa cadena. Entonces, ojo con esto, porque es importante, porque a veces uno persigue otra cosa o cree que es otra cosa y lo puedes tener muy cerca también. Entonces, es cuestión de observar. Fíjense aquí, este es el último informe, los datos del último informe. De las personas que están siendo o que fueron arrestadas por tráfico, porque trafficking in person es trata de personas. Por eso hay una confusión entre tráfico de personas, porque en inglés se dice trafficking in person a la trata de personas. Pero las personas arrestadas a nivel mundial, 67% son hombres, 33% son mujeres. De igual forma, las personas que están siendo procesadas a nivel digamos, mundial por esto, 64% son hombres, 36% son mujeres. Las personas que llegaron a ser condenadas, es decir, donde hay sentencia, fueron 62% hombres y 38% de mujeres. Si podemos observar, menos mujeres que hombres, pero eso no quiere decir, y ojo con esto, que las mujeres no puedan ser tratantes. Sí pueden. Recordemos que lo que llega a esta oficina son siempre que los estados lleguen a desmantelar, a investigar y desmantelar estas redes. Si el Estado no aporta esa información no la va a tener la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen. Aquí en San Cristóbal la semana pasada salió a la luz una pareja que drogó y violó a una adolescente y la engañaron dándole trabajo de promotora. Exactamente, son datos de lo que se reporta. Exactamente, Orlando, son los datos de lo que los estados reportan. Y por ejemplo, la proyección es de que por cada persona que llegue a ser, digamos, que llegue el Estado a rescatar de la situación de trata, por una persona se llega a estimar que existen 20 personas que están en situación de trata. Y que no se sabe, o sea, y que los estados llegan a desconocer eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Fíjense, vamos a hacer una de 5 minutos mientras, o sea, para que ustedes puedan ir a tomar agua, etcétera, y vamos a volver en 5 minutos. Ok, entonces seguimos. Fíjense, ya sabemos que quienes son tratantes, cualquier persona. Como podemos ver aquí, el porcentaje de personas
condenadas por trata, es de 62,38, pero la mayoría, fíjense, proporción de ciudadanos nacionales o extranjeros entre los traficantes o las personas condenadas por en los países ya sea de origen o destino. En los países de origen, el 95% de las personas eran de ese mismo país. Y en los países de destino había una entre 48 a 52%. Si pueden observar en esta imagen la estructura, podían ser traficantes o tratantes individuales, estructuras, o sea, asociar, digamos, se podían asociar en familias o dos personas, estructuras o grupos semiestructurados y los grupos estructurados, organizados, ¿ok? Entonces es para o sea, existe una variedad, no necesariamente son, digamos, son solo estructuras organizadas, necesariamente. Pero, ¿por qué estos tratantes? ¿Y qué vamos a nosotros a observar en estos tratantes? Fíjense, como lo han dicho ustedes, la trata de personas es un delito, como lo hemos observado en todos estos días, de baja peligrosidad. Y cuando uno habla de baja peligrosidad, desde el punto de vista tratante, es que no los van a, digamos, aprender, no es un delito en el que se procesen, se investiguen, se lleguen a juzgar a muchas personas. Existe una alta impunidad, precisamente esa alta impunidad. ¿Y qué es impunidad? Es la falta de sanción o castigo. ¿Por qué? Porque normalmente en estas redes, al principio uno de ustedes decía, no, es que se buscan a personas en las autoridades. Efectivamente, es cierto. Las redes, ¿cómo operan? Y eso lo vamos a ver cuando nuestra compañera Norma Ferrer les hable sobre cómo la corrupción está relacionada con la trata. La corrupción está relacionada con la trata, con el tráfico ilícito, y vamos a ver de qué forma, porque estas redes suelen operar, no es solamente establecer una red, sino que suelen operar en relación, en estrecha relación con las autoridades locales, en principio locales, en el sitio donde esta red opera. Existe una altísima rentabilidad, es decir, mucha productividad. Ha sido calificado la trata de personas por la OIM como la tercera actividad ilícita más rentable. Entonces, ¿ok? Ya va. Sí, estoy, o sea, el micrófono sí está abierto. Pensé que mi micrófono no estaba abierto. Tú, Brasca, ¿escuchas? No logro escuchar. Juana tampoco logro escuchar. ¿Están escuchando? ¿Pueden escucharme? Porque puede ser por mi señal. Ok, muchas gracias, Carol. Alinis, gracias. Ok. Fíjense, entonces, es uno de los delitos que tiene mayor impunidad. ¿Qué quiere decir esto? Falta de sanción. ¿Cómo se logra? Ya ustedes lo vieron en las diferentes imágenes anteriores. Pueden incidir porque existan funcionarios o funcionarias que la misma red llegue a pagar para que se hagan la vista gorda, que no vea lo que tiene que ver o lo que tiene que llegar a procesar. De igual forma, hay que entender que la impunidad es un fenómeno multicausal, es complejo, y que se da, digamos, por múltiples factores. Además que la trata es un delito que debe ser, digamos, procesado con especialidad. Es decir, no puede, digamos, no es la misma forma de procesar o investigar un homicidio a una situación de trata de personas. Por eso existen divisiones especializadas en esta
materia. Altísima rentabilidad, ya lo hemos visto, o sea, mucho dinero. Ese dinero, esa productividad que generan estas redes, está vinculada con la legitimación de capitales, porque ¿a dónde va a ir ese dinero? ¿A dónde va? Entonces, cómo las redes llegan a meter ese dinero en la actividad, en la economía de un país? Esa es legitimación de capitales. Por eso las organizaciones y por eso los estados, para controlar esa legitimación de capitales, establecen requisitos para que las organizaciones se registren, las empresas se registren, digamos, establecer un control de dónde vienen esos recursos que estás, digamos, con el que estás comprando una casa, con el que estás haciendo o formando una empresa, porque ¿qué hacen? ¿Cuál ha sido la experiencia a nivel internacional? Se crean diferentes organizaciones, diferentes empresas, a veces con el mismo o razón social o la misma razón social, como para tratar de ir insertando ese capital que se genera en esa red en lo que es la economía de un país. En Singapur, un delito menor conlleva la pena de muerte. En Venezuela no está, digamos, no está establecida la pena de muerte. En Venezuela, nuestra pena máxima son 30 años. Y la trata es uno de los delitos que tiene, digamos, uno de los delitos complejos. Lo vamos a ver en la próxima sesión, cuánto es esa sanción o pena que puede llegar a imponerse. Ok, puede ser cualquier persona, el tratante puede ser cualquier persona, ya lo hemos observado, diferentes edades, nacionalidades o grupos sociales. Ojo con esto, las redes suelen aprovecharse de jóvenes, a veces para llegar a reclutar o llegar a una joven, aprovecharse, digamos, de otras jóvenes, amigas, para lograr que esa joven acceda a un encuentro, por ejemplo, y terminar desapareciendo en esta red, ¿ok? En las redes se trata. Pueden provenir de los mismos estratos sociales de las personas que son objetivos de esa red. Se destaca por la selección y se ganan la confianza de la persona. Esto es esencial, fíjense. Ustedes decían, o sea, deben ser, fíjense, personas que no, o sea, no es lo que es solamente, es lo que parece ser. Generan confianza y van a generar esa empatía con la persona para que ésta acceda o llegue, digamos, sí, a acceder a ciertos encuentros, a ciertos, digamos, acceder a la propuesta. Si pueden observar la película elegidas, yo la tengo aquí, yo voy a proyectarles ahorita un video y voy a buscar esa película para proyectársela, un extracto para que ustedes vean cómo, o sea, cómo un joven es, digamos, es instruido, disciplinado por su propia familia y es una familia que se dedica a eso. Entonces, no es una estructura tan organizada, es una familia dedicada a la trata de jóvenes para la explotación sexual. Algunas ONG pueden servir de fachada para la trata de personas, específicamente en cuanto a la captación. Hasta ahorita no lo hemos observado. Yo les voy a colocar el video, esa película, en el Drive. Se las voy a colocar en el Drive para que puedan acceder a la película. Si la tengo aquí, se la puedo colocar. Yo solo conseguí, ok. Fíjense, puede ser una organización, se puede llegar a dar el caso, como también organizaciones religiosas. O sea, religiosas, las redes hay que entender estas redes cómo se adaptan, o sea, no es estático, no es rígido, se adapta al tiempo, al espacio, entonces eso tenemos que entenderlo y los investigadores e investigadoras tienen que también, digamos, a la hora de investigar,
no incurrir en errores que conlleven a la impunidad. Se destaca, ok, ya eso lo vimos. ¿Cuáles son? Pero algo que estas redes tienen y que es esencial son los mecanismos para el control. ¿Cómo la red asegura? Porque puedes llegar a reclutar a la persona. Esa persona puede llegar a reclutar a la persona, pero ¿cómo va a mantener ese control? ¿Cómo asegura ese control? Porque es importante aquí algo que dijo Yemenjin en las intervenciones también, y muchos de ustedes también lo han enfatizado, es el control y el poder. El control y el poder, como la trata es una forma de violencia basada en el género de la persona, el control y el poder es esencial. Entonces, se valen de que, primero, la seducción, el engaño, manipulación de la información para lograr que la persona acceda a, digamos, a hacer lo que el tratante o lo que esta persona le pide. Las diferentes formas de violencias físicas, psicológicas, y cuando uno habla de las diferentes formas, todas las formas que ustedes se imaginen. No es nada más amenaza, no es solamente la coacción, puede ser todas las formas de violencia físicas, psicológicas, que estas personas puedan llegar a implementar para asegurarse el control de esta persona y generar ese miedo para que esta persona piense, no, si yo me muevo, o sea, me va a pasar esto. Si yo, es más, hay una película muy buena, les voy a mandar, creo que está en YouTube, pero es sobre la trata en el contexto de los hechos que ocurrieron en la antigua ex Yugoslavia. ¿Han llegado a verla? ¿Saben de cuál es esa película? Es una película, ya tiene sus buenos años, pero es como la trata estaba implícita en, digamos, cómo la trata estaba en la antigua Yugoslavia, cómo participaron funcionarios o funcionarias de la, digamos, del sistema humanitario en esas redes también. Entonces, allí, y cómo, digamos, por eso ahorita se hace mucho énfasis en las reglas conducta, en los protocolos, en seguir las reglas, en tener protocolos para denunciar y todo eso. ¿Y qué se hace con esa denuncia? Eso es fundamental. Yo, digamos, al recordarme de cómo se llama esa película, no me recuerdo ni siquiera de su protagonista, pero es una actriz muy renombrada. Bueno, seguimos. Luego les doy para que puedan visualizar esa película. O fotografías o videos de las actividades que la persona ejecuta en el contexto de la trata, como delitos, por ejemplo, encuentros sexuales, coaccionándolas a mantenerse en situación de trata. Es decir, pueden llegar estas redes a grabar a la persona ejecutando un hecho punible y con eso, digamos, coaccionarla para, mira, si tú te llegas a ir o llegas a hacer algo, no creo que te vayan a caer porque mira lo que tengo aquí. Entonces, eso sirve como para, digamos, hacer que la persona se mantenga en esa situación. Y en este sentido, Naciones Unidas recientemente sacó un informe este año sobre que los delitos ejecutados, digamos, no deben procesarse a las personas que están en situación de trata por los delitos que han tenido o se han visto obligadas a ejecutar cuando están en situación de trata, porque no lo ejecutan voluntariamente, sino bajo una presión, una obligación en ese sentido. Esto es de avanzada y es un llamado de atención a los estados a la hora de procesar o de, digamos, de investigar estos hechos. Generar dependencia a fármacos, drogas que permitan mantener a esa persona bajo el control de la red. Yemenjin dice una película sobre trata y tráfico en contexto de organizaciones internacionales en países en conflicto es La verdad oculta, basada en hechos. Ah, sí, es esa, Yemenjin, es esa. Es muy buena esa película.
allí pueden visualizar en esa película la forma como la red, digamos, utiliza, o sea, cómo ejecuta violencia física en contra de una joven para que sirva frente a las otras jóvenes, para que les sirva como de ejemplo, de simbolismo, mira, para evitar que las otras cometan, digamos, o lleguen a hacer lo que la joven realizó. O sea, es como cómo utilizan esa violencia como un instrumento para mantener el control y el dominio y generar esa situación. Las redes captan por curiosidad. Muchas jóvenes encuentran allí, lanzan el anzuelo para luego endulzarlas y hacerlas que ella una presa fácil. Otra película de trata y tráfico es Diamantes de Sangre, ¿sí? Con Leonardo DiCaprio. Pero, digamos, la otra película, esa que les digo, lo importante allí, La Verdad Oculta, creo que es esta, sí, esa, allí ustedes pueden ver los mecanismos que utilizan y pueden ver muchos estereotipos, roles, como, o sea, la actuación de cada una de las organizaciones o lo que se debe o no se debe hacer. Entonces, es importante esa parte. Bueno, seguimos. Generar la dependencia en la persona a través de fármacos, drogas, el alcohol, aquí me faltó el alcohol, que permitan mantenerla bajo el control de esa red de trata. Amenazas de ser enviadas a prisión o ser deportadas cuando son extranjeras y están en situación irregular. Entonces juegan con juegan con esa situación. Entonces, si tú no haces esto, yo voy a hacer esto. Y como la persona normalmente tiene miedo, ¿por qué? Porque depende de eso, que envía aunque sea un poquito para la familia, entonces juegan con esa necesidad, se mantienen en esa situación. Luego tenemos el comiso o retención de los documentos de viaje o identidad, que es uno de los primeros aspectos que el tratante hace, quitarle los documentos, retenerle los documentos más importantes. Presión o chantaje por deudas reales o supuestas. Estas deudas siempre son eternas. O sea, por más que la persona intente, digamos, llegar a pagar esa deuda siempre va a ir incrementándose. Luego, aislamiento social y lingüístico, porque evidentemente si es una persona que habla solo español y se encuentra en un país de habla inglesa, esa persona no va a tener como, o sea, allí va a existir una barrera lingüística. Entonces, esa persona va a tener con otras personas, o el aislamiento social, evitar que llegue a tener trato con otras personas, con otras, o sea, con vecinos o vecinas, no se permite ese trato. Ok. Exposición y estigmatización. Esto suele ser uno de los mecanismos que la misma red siempre, o sea, no es que tú eres una prostituta, tú eres esto y para eso fue lo que tú asistes, las expone, las etiqueta, guarda las imágenes para, digamos, mantener a esa persona en esa situación. Ok, ¿hasta ahora tienen alguna pregunta? Fíjense, voy a proyectarles un video para continuar en relación a la red social TikTok. En ella se ve videos de niñas, niños y adolescentes, hasta mujeres adultas presentándose de forma muy sugestiva. Esto, aparte de ser utilizado por pederastas, pedófilos, es un medio para tratantes. Sí, lo vamos a ver la semana que viene. Las redes sociales, eso es importante. ¿Cuál es digamos, cuál es esa función que tienen las redes sociales en la trata?
no solamente para el reclutamiento, sino para la misma explotación. Entonces, fíjense, es fundamental entender algo. Toda imagen que uno produzca, toda imagen, una foto que lleguemos a colocar en nuestras redes sociales, esa foto puede llegar a ser utilizada más adelante como, o sea, con otros fines y en otros lugares. En la serie Falsa Identidad por Netflix se observa claramente los mecanismos de trata y las relaciones gubernamentales entre los tratantes. Excelente, relaciones que siempre están presentes. Ok, muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Voy a pasar ahorita a la cibertrata. Más que cibertrata, no es cibertrata. Son, digamos, herramientas o mecanismos de los que se valen las redes para seguir expandiéndose. Recordemos que los delitos tienen algo y recordemos que la trata es una forma de violencia basada en el género de la persona. Se va a adaptar, se va, digamos, al tiempo y al espacio. Entonces, ahorita estamos en un tiempo en el que se utilizan las tecnologías de información y comunicación, nos mantienen comunicados. Entonces, eso es importante. Voy a dejar de compartir para mostrarles un video. No entiendo cómo. Ya va. ¿Pueden observar? ¿No? ¿Observan el video? ¿O se quedó? Uy. Ya va.
Y dado de que está caído, ¿no sería recomendable que quien administre en este momento la sala pare la grabación? María, mientras se resuelve el problema técnico, sería recomendable que hagas una pausa de la grabación.